Preside en la mesa principal nuestro rector, el doctor Eduardo Flores Castro, Su Excelencia Brice Rockfield, quien es el embajador de la República de Francia en nuestro país, nuestro conferencista invitado, el doctor Michel Wibiorka, y el moderador que va a dar la apertura a nuestro invitado especial, el académico de Ciencia Política de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, el doctor Freddy Blanco. Y como es tradicional en estos actos, en esta oportunidad es el 20º miércoles universitario con la conferencia magistral La Democracia, Dificultades y Perspectivas, por el reconocido sociólogo e intelectual francés, doctor Michel Wibiorka. Les dejo con las palabras de bienvenida a cargo de nuestro rector, el doctor Eduardo Flores Castro. Buenos días, Su Excelencia Brice Rockfield, embajador de la República de Francia en Panamá, doctor Freddy Blanco, académico de nuestra universidad, quien va a ser nuestro moderador, y por supuesto a nuestro invitado especial, el sociólogo francés Michel Wibiorka. Quiero decirle que la universidad se viste de gala en tener un conferencista como el doctor Wibiorka. Él es uno de los sociólogos más importantes a nivel internacional en este momento. Sus investigaciones valorizan tanto el pensamiento global como la utilidad de tomar en cuenta la subjetividad individual en los aspectos sociales. Sus líneas de investigación son diversas, desde temas de conflicto, violencia, terrorismo, racismo, antisemitismo, democracia, la multiculturalidad y también la construcción de la individualidad. Él es doctor en Artes y Humanidades y autor de más de 30 obras, las cuales han sido traducidas en más de 10 idiomas. Se destacan entre sus libros Sociedad y Terrorismo, que obtuvo el premio especial del jurado europeo de Amalfi en 1989, también Espacio y Racismo, Frente al Terrorismo es otro de sus obras importantes, La Diferencia, que versa sobre la multiculturalidad, la identidad, género, exclusión y diversidad. También ha escrito libros sobre la violencia, el antisemitismo, Nuevas lecciones de sociología, que quiero decirles que nos ha obsequiado algunos de ellos para nuestra biblioteca. Creo que van a ser obras muy consultadas. Y ha dirigido también el Centro de Análisis e Intervención Sociológica desde 1993 al 2009. También en el año 2009 dirigió la Fundación Casa de las Ciencias Humanísticas y Sociales, y entre el 2009 al 2010 fue presidente de la Asociación Internacional de Sociólogos. Es fundador y director de la revista Socio. En su primer número, que se publicó en el 2003, lanzó un manifiesto que lo cofirmó con el sociólogo Graham Collot, director de London School of Economics, en el cual se plantea que si la investigación en ciencias sociales de todos los países se deberían unirse, dejando a un lado sus inmensas diferencias. Y se preguntaban en ese manifiesto cuál sería el sentido de un compromiso semejante para todos los sociólogos y qué causa ameritaría que ellos tomaran ese riesgo. También señala que las ciencias sociales son ahora globales y muchos países, los investigadores proponen nuevos enfoques y dan lugar a nuevos retos. El manifiesto señala que las ciencias sociales contribuyen al progreso y a la emancipación de la humanidad y que este proyecto, en el fondo, lo que haría es capacitar y dar más elementos de análisis y de acción a todos los ciudadanos. Yo quería
adelantarme a una pregunta al doctor Viviorca. Leyendo parte de su biografía, doctor, leí que sus padres fueron sobrevivientes del Holocausto y quería preguntarle si ese hecho ha marcado la dirección de sus investigaciones. Sin más, le damos las gracias a la Embajada de Francia, que es la que ha facilitado a través del señor embajador que tengamos el honor de tener al doctor Viviorca, y le damos las gracias a todos los presentes y a los jóvenes estudiantes que están con nosotros, que aprovechen este tipo de actividades que en el fondo son actividades complementarias a su formación, pero que marcan la direccionalidad de las mismas. Muchas gracias y disfrutemos esta conferencia. Gracias, señor rector. Como bien dijo el señor rector hace un ratito, esta actividad es organizada por la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad de Panamá, la Embajada de Francia y el Instituto Francés y su Cátedra Cultural Franco-Panameña. Está con nosotros el señor embajador de la República Francesa en nuestro país, su excelencia Brice Roquefort. Escuchemos sus palabras. Buen día, señor rector, doctor Eduardo Flores Castro, señor doctor Freddy Blanco, que va a ser el moderador de la conferencia. Yo quiero cumplimentar a todos los miembros, las autoridades universitarias, también la embajadora de Costa Rica, que está aquí, el ministro consejero de la Embajada de Haití, y todos los estudiantes de ciencias sociales que van a participar a la conferencia. Estamos muy contentos de recibir en la Universidad de Panamá para la inauguración de nuestra Cátedra Cultural Franco-Panameña el profesor Michel Viviorca, chef de estudios en la Escuela de Altos Estudios Sociales de París y presidente de la Fundación Casa de las Ciencias del Hombre de París, y una figura muy importante de la sociología francesa. La fundación que preside el señor Viviorca fue creada en 63 por el historiador Fernand Braudel, fundador de la Escuela de los Anales, que representó un cambio muy importante en la historiografía moderna. La fundación está compuesta por un colegio de estudios internacionales con cátedras dedicadas a campos de estudios según las necesidades de las investigaciones y de plataformas científicas que brindan un espacio a la interdisciplinaridad y a la innovación en las ciencias humanas. El colegio alberga también una cátedra de estudios de América Latina. Esperamos que la colaboración con la misma permitirá dar continuidad al intercambio iniciado con la visita del profesor Viviorca. No asumiré el reto de resumir en algunas palabras la carrera, el trabajo de Michel Viviorca, que el señor rector hizo muy bien. Me limitaré a decir que dentro de la influencia de Michel Touraine, Michel Viviorca es un gran protagonista de la proyección y de la influencia del pensamiento francés. Sus últimos trabajos han tratado sobre las mutaciones de fenómenos como la violencia y el racismo, pero hoy le hemos pedido que nos hable de los grandes desafíos que enfrentan nuestras democracias, un tema que considero común para Europa y América Latina. Agradezco al rector de la Universidad de Panamá por acoger esa conferencia y por haber lanzado con nosotros esta cátedra cultural que persigue contribuir en el debate de ideas aquí en Panamá y convertirse en un catalizador de intercambio entre investigadores. A final de mes recibiremos un otro conferencista, el escritor Olivier Rollin, y espero que esta cátedra sea el cristal de nuevos vínculos entre Francia y Panamá en el campo de las ciencias humanas. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, señor embajador. Y antes, pues, de que el doctor Wibiorka pronuncie su conferencia, les dejo con su presentador, una especie de moderador, Monsieur Freddy Blanco. Muy buenos días a todos, señor rector de la Universidad de Panamá, doctor Eduardo Flores Castro, señor embajador, excelencia Bryce Rockefeller, señor doctor en ciencias sociales y humanísticas, doctor Michael Wibiorka. Nos honra de mucho placer tener el honor de tener tan alta personalidad en este momento, en este centro de estudio e investigaciones, cuando conmemoramos pues las jornadas de desarrollo de los fórum debate que se hacen a nivel de esta universidad, tanto para estudiantes como administrativos, como profesionales y además directivos de esta casa de estudio. Sin más preámbulo, nosotros queremos introducir al doctor Wibiorka, quien además de su presentación nos pidió que él quería que los estudiantes de esta facultad, de esta universidad, pudieran también hacer preguntas. Así es que esa es una de las cualidades que el señor doctor Wibiorka tiene para los invitados de esta casa de estudio. Sin otro preámbulo, invitamos al doctor Wibiorka a que nos diga su experiencia en tan magno evento. Muchas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer a todos los que hacen posible que hoy día soy con ustedes. En primer lugar, el señor rector de la Universidad de Panamá y le puedo decir mi amigo, su excelencia, el embajador de Francia, Brice Roquefeuille, que hace mucho con sus equipos de tal manera que yo puedo ser con vosotros. Quiero también agradecer a las equipos que trabajan con el rectorado de un lado, en la Embajada de Francia del otro lado, porque yo sé que un evento como de este tipo necesita mucho trabajo, mucha energía y bueno, yo llego aquí con placer y con honor y yo sé que todo eso no es tan fácil a organizar. Entonces, el tema de hoy va a ser la democracia. Pero antes de hablar de la democracia, yo quiero responder a la pregunta sobre mi familia. Yo no voy a hablar de mi familia, yo voy a hablar de mi nacimiento. Es un poco diferente. Yo nací en 1946, después de la Segunda Guerra Mundial, después del nazismo, después de los horrores de la guerra, en una familia que pensaba, y mis hermanas y hermanos como yo después, que la Francia es un país maravilloso porque es una democracia y una república. Entonces mi respuesta es, no el pasado de mi familia, pero mucho más su manera al salir de un pasado terrible de mirar al futuro, de pensar que el futuro puede ser bien, que construir el futuro y que para construir el futuro necesitamos sociedades más y más democráticas, más y más responsables y con la idea de república, que es una idea tal vez muy francesa, pero que es una idea muy positiva de mi punto de vista. Entonces, yo soy el niño que nace después de los horrores para construir un futuro. Y por eso, para empezar, me gusta mucho que el futuro de este país, por lo menos en ciencias sociales, estudiantes. Es por eso que me gusta mucho la perspectiva de discutir también con estudiantes. Entonces, para empezar,
sobre la democracia. Hay que recordarse de los años 50 o 60 en una otra parte del mundo, en la Unión Soviética o en el Imperio Soviético. En esa parte del mundo existe un poder político de tipo totalitarista y en frente de este poder totalitarista no existían fuerzas políticas capaces de exprimirse. Lo que existía eran disidentes, personas solas, sin poder político, pero con un poder moral, con un poder personal muy fuerte, intelectuales, pero no todos, ciertos con una religiosidad, pero no todos, y eso no era el afrontamiento del totalitarismo y de la democracia, eso era el afrontamiento del totalitarismo y de personas que quieren decir que un otro mundo es posible, pero sin capacidad de transformar su energía moral en cualquier acción colectiva. Después viene en 1980 un momento muy importante en esta historia del este de la Europa, que fue el movimiento que se llama Solidaridad en Polonia, Solidarność. Este movimiento fue un movimiento colectivo. Yo le estudié con Alain Touraine, que vosotros han mencionado, y fue un movimiento que hablaba con 3 dimensiones. Y aquí empiezan cosas importantes. Una dimensión social, eran obreros que quieren modificar la vida de los obreros. Era un movimiento que tiene una dimensión nacional y religiosa. El apoyo del Papa, el apoyo de la Iglesia Católica en Polonia, y eso era un movimiento democrático que dice, queremos introducir la democracia, no aceptamos más el comunismo como sistema político concreto, más o menos totalitarista. Y aquí empieza, para mí, la nueva reflexión sobre la democracia. Antes que viene en esta parte del mundo, Solidarność, de un lado. Y pensando, visto de Francia, a la experiencia de América Latina, donde en los años 70 existen muchas dictaduras. Entonces, pensando a eso, de un lado, el final, cuando empieza el declino del Imperio Soviético, y del otro lado, cuando una y después de la otra se acaban las dictaduras en esta parte del mundo, empieza el momento de decir más que la democracia es el contrario de las dictaduras y del totalitarismo. Era, para decirlo de manera distinta, era más fácil antes de hablar de la democracia, cuando la idea era, hay que decir que es el contrario del mal, y es bastante. No hay que reflexionar, no hay que profundizar, no hay que tomar en cuenta muchas dificultades que son dentro de una democracia. No. El tema era, en la filosofía política, por ejemplo, era la democracia es bien porque es el contrario del mal. Y eso se acabó. Y al final de los años 80, cuando se puede decir que las dictaduras en esta parte del mundo y en otras también, y cuando se puede decir que el muro de Berlín no existe más, empiezan los filósofos, los políticos a veces, intelectuales, estudiantes, muchas gente que dicen, ahora debemos pensar la democracia. A veces el discurso era un poco arrogante. Yo me recuerdo de un politólogo norteamericano que se llama Fukuyama, que dice, cuando el muro de Berlín se acabó, dice, ahora es el triunfo de la democracia y del mercado, no hay más problemas. No le dice de manera tan simple, pero era un poco arrogante esta manera de decir, es el triunfo, es el fin de la historia. Eso era el título de un famoso artículo que se transforma en un libro. Entonces, hoy día sabemos que sí, la democracia es bien, pero que la democracia no triunfa en todas las partes del mundo, nunca es perfecta y es la primera
parte de lo que yo quiero decir esta mañana, y que la democracia tiene dificultades. Entonces voy a hablar de las dificultades de la democracia en un mundo donde sabemos que es bien, pero nunca es perfecto. Y después voy a ser un poco más optimista para ver cuáles son las perspectivas y no únicamente los límites de la democracia. Voy a hablar de 5 o 6 problemas importantes que no son fáciles para la democracia afrontar. El primer tema, y visto de mi país es muy importante, es el tema económico o económico y social. La democracia tiene muchas dificultades para solucionar los problemas económicos y sociales. En mi país eso no era un problema hasta los años 70, porque en mi país hasta estos años era el empleo para todos, una tasa de crecimiento bastante alto, perspectivas futuras. La vida era difícil para mucha gente, pero la idea era que el futuro va a ser mejor. Y por eso la democracia no aparece teniendo problemas para manejar la economía. Pero después vienen el desempleo, los problemas de exclusión social, los problemas de precariedad, y lo que vale para mi país, yo pienso que vale también por otros países de manera distinta, pero que vale también crisis económicas a ciertos momentos, y el pasaje de la sociedad de tipo industrial a un nuevo tipo de sociedad, donde la globalización ejerce un poder muy fuerte al nivel global, al nivel internacional, cuando la democracia funciona bien, principalmente al nivel nacional. Cómo afrontar lógicas económicas planetarias con una democracia que tiene su fuerza del debate político de dentro de un país. Cómo afrontar las lógicas de los poderes mundiales si tú eres únicamente dentro de tu país. Es difícil. Yo no digo que es imposible, pero es difícil. Entonces, problemas de desempleo, de precariedad, de exclusión social, de marginalización, que son distintos de un país a otro, claramente, pero estos problemas, la democracia tiene ciertas dificultades a afrontarlos. Y por eso hay países donde hay una cierta nostalgia del pasado dictatorial o del pasado autoritarista o del pasado comunista. Yo conozco bastante bien la Europa del Este, donde yo he visto gente que dicen, con el comunismo la vida no era siempre bien, pero el mínimo era siempre aquí. Tenemos siempre a comer, la escuela para los niños, un pequeño nivel de salud, etc. Hoy ya no es el mismo. Hay veces no se ríe. Y en muchos países, por lo menos, hay gente que dicen necesitamos poderes autoritarios. El tema del autoritarismo hoy ya es un tema importante y eso es conectado, no es la única explicación, pero eso es conectado con las dificultades económicas y sociales que la democracia no son totalmente o perfectamente capaz de afrontar. Es un primer punto. Un segundo punto que se ha desarrollado al final de los años 60 en varios países es el tema de lo que podemos llamar, aquí el vocabulario cambia de un país a otro, perdóname si yo no soy políticamente correcto, pero el tema de las minorías, el tema de las diferencias culturales y religiosas. Hasta el final de los años 60, eso no era un tema tan importante. Pero después, en muchos países, hay gente que dicen, hay que hablar de mi minoría. Yo soy un indígena en los Estados Unidos, un indio, yo quiero que existir de manera otra que lo que aparece en las películas de western, donde los indios eran bárbaros, alcohólicos y personas que no tienen nada en la cara. No es aceptable. Entonces, empiezan movimientos de este tipo con poblaciones muy distintas. Empiezan también movimientos
no es una minoría, es la media parte del mundo de mujeres, movimientos de homosexuales, empiezan minorías que dicen queremos existir en el espacio público, queremos ser reconocidas. Y aquí hay dos problemas distintos que pueden coincidir, pero que son analíticamente distintos. De un lado, hay minorías que dicen queremos nuestro territorio, queremos la independencia de nuestra región. El Quebec en Canadá, la Cataluña, hoy ya todos aquí saben que hay problemas de este tipo. En Francia, en mi país, se habla de Corsica, por ejemplo. Parte del país donde gente, no todos, pero cierta parte de la población dice, yo quiero la independencia de mi territorio. Para una democracia no es fácil a manejar. Son temas difíciles porque la gente no quiere modificar las cosas dentro de un país, quieren salir del país. Para una democracia es posible decir, discutamos la manera de vivir juntos. Es mucho más difícil por un país de decir, ok, aceptamos que una parte se va. Y, por ejemplo, el tratamiento político de este tipo de problemas es siempre difícil. Hay veces donde los poderes actúan bien. Yo no soy un admirador de Calderón, de Cameron en Inglaterra, pero el tratamiento político de la cuestión de Escocia, fui bien, fui democrático. Un voto, la gente dice que no la quieren, y bueno, fui bien, y la gente acepta bien la manera de tratar eso. Pero cuando nosotros miramos al tema catalán, es claro que no es fácil. Y de otro lado, hay minorías que no dicen que quieren un territorio, pero que dicen de una manera u otra, queremos ser reconocidos. A veces queremos reparaciones por el pasado negativo. Por favor. Muchas gracias. Bueno, entonces, ¿qué hacer cuando minorías dicen que quieren ser reconocidas mucho más en el espacio de un país, que quieren funcionar de manera democrática? No es fácil. En los años 60, al final de los años 60 y después, se desarrollaron las ideas y las perspectivas multiculturalistas, que son interesantes, pero que no llegan a soluciones que funcionan siempre bien. Yo soy de este lado, pero yo sé que hay muchas dificultades. El multiculturalismo no es únicamente el hecho que la sociedad donde vivimos tiene muchas diferencias. Es verdad, en todo el mundo. No, el multiculturalismo es un tratamiento jurídico y político e institucional de las minorías, que propone reconocerlas socialmente, culturalmente, apoyar, dar dinero, etc. Y por eso no es tan fácil, hay dificultades y es muy simple. El multiculturalismo necesita reconocer de manera jurídica grupos. Y cuando tú empiezas a reconocer grupos, tal vez dentro de este grupo la dominación de los hombres sobre las mujeres va a ser terrible, tal vez la violencia dentro del grupo para afrontar otros grupos va a desarrollarse. Hay muchos problemas que pueden ser conectados con el multiculturalismo. Y yo, como estamos entre sociólogos, por una parte, yo me recuerdo de un amigo mío, uno de los más famosos sociólogos norteamericanos, que se llama William Wilson, y que un día me ha dicho, es una persona, los americanos dicen afrodescendiente, African American, y él me ha dicho un día, yo soy una persona que ha beneficiado de políticas de tipo multiculturalista o affirmative action, este tipo de políticas. Yo nunca puedo saber si yo soy lo que soy, porque yo soy bueno o porque soy African American. Eso. Entonces, hay aquí dificultades que hay que tomar en cuenta para discutir este problema. Y la democracia, claro, hay soluciones, hay perspectivas, hay debates. Los especialistas, por ejemplo, conocen bien el trabajo de ciertos politólogos, como Kim Licka o del filósofo Charles Taylor. Hay maneras de pensar estas cosas, pero nunca funcionan bien
de manera totalmente satisfaciente. Es el segundo problema de la democracia hoy. El primer, económico y social. El segundo, digamos, más cultural. Y aquí el problema, para decirlo de manera un poco más abstracta, es la tensión entre el universalismo que habla de individuos y el particularismo que dice que hay que reconocer grupos, identidades colectivas. ¿Cómo articular el universalismo y el particularismo? No es tan fácil. Pero yo quiero hablar ahora del más evidente y tal vez del más importante. Si hay problemas dentro de las democracias, son problemas políticos, y para decirlo de manera un poco más precisa, problemas de la representación política, de los sistemas políticos, de los partidos. En todo el mundo, yo no conozco la situación en su país, pero para mí es seguro que eso existe también aquí. Hay problemas del funcionamiento de los sistemas políticos. Hay gente que piensa que la democracia puede funcionar sin representación política, sin parlamento, sin diputados, sin senado, sin partidos políticos. Hay gente que piensa así en una tradición filosófica donde hay, por ejemplo, Jean-Jacques Rousseau. Es decir, la democracia puede ser directa, que no hay ninguna mediación entre el pueblo y el presidente o el jefe del país. Hay gente que piensa así, pero la verdad es que este tipo de pensamiento no permite a la democracia de bien funcionar. Voy a dar un ejemplo muy famoso y muy reciente. En el Reino Unido, hace 2 años ahora, han votado el Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión de la Europa. Bueno, fue un voto democrático. La verdad es que fue una campaña en favor del Brexit muy poco democrática, con los periódicos diciendo cosas totalmente falsas sin que hay lugares para discutir las afirmaciones de estos periódicos o de estos diarios. Y entonces la democracia directa ha permitido que no hay el debate político que necesitaba una decisión tan importante. Y hoy hay muchas personas en este país, el Reino Unido, que piensan que fue un error de votar así, pero votar así fue el resultado de un proceso de democracia directa que era, en este caso, por lo menos un problema y no una solución. Entonces, eso existe y son problemas. Pero hay otros problemas. En nuestros países hay mucha gente que dicen o que piensan: yo soy en favor de la democracia, pero la representación política funciona mal. Yo no sé muy bien si lo que es la izquierda y lo que es la derecha, son cosas que se dicen mucho, y los partidos políticos son todos corruptos, cosas de este tipo. Y entonces hay gente que dice: ok, lo que yo quiero es el mínimo, la libertad de opinión, libertad de expresión, y después la política por esta pequeña parte del país que viven en la política, ciertos periodistas, sondeos de opinión, gente que son actores políticos, pero no me interesa. Y eso llega hasta la abstención política, gente que no votan, no porque son poco educados, que no saben lo que es el voto, no, saben muy bien lo que es el voto, pero piensan que no hay oferta política bien y que el sistema político no es interesante. Y más que eso, más al de la abstención, existen sentidos que podemos llamar en favor de la democracia, de la postdemocracia, o hay gente que dice en favor del postpolítico. Es decir, entramos en un momento donde la democracia no es el tema. Yo me recuerdo, fuimos hablando con el señor embajador de este gran sociólogo ruso que se llamaba Yuri Levada. Él hablaba de la democracia contemplativa. Contemplar. La gente contempla el juego de unos actores políticos, pero no participan. Entonces, cuando hay problemas en la representación política, lo que puede ocurrir es la abstención y la postdemocracia, la expresión
fue mucho desarrollada por un muy buen sociólogo británico que se llama Colin Crouch, que habla de post-democracia en un libro importante. Abstención, post-democracia, post-político y también peor, la idea que la democracia no puede funcionar a este nivel y que lo que necesitamos son fuerzas políticas en favor de la autoridad, el régimen autoritarista. Y yo no conozco bastante bien la América Latina, pero yo puedo hablar de la parte del mundo donde yo vivo. En Europa, en casi todos los países existen hoy día fuerzas políticas extremistas. La mayor parte de ellas son de extrema derecha, pero no únicamente, que dicen: nosotros sabemos que la izquierda no funciona bien, sabemos que la derecha política clásica no funciona bien, necesitamos otra cosa. Y aquí entramos en un otro tipo de problema, o en otros tipos de problemas para la democracia. En primer lugar, con eso se acabó la idea que necesitamos partidos políticos, derecha, izquierda, centro, qué sé yo. Bueno, no. Lo que está en juego aquí son la posibilidad de crear fuerzas que dominan sin democracia, pero que juegan el juego de la democracia para acceder al poder. Y aquí hay un problema. Hay veces los sociólogos conocen los problemas, pero no conocen las soluciones. Aquí yo no tengo la solución. El problema es muy simple. ¿Qué hacer cuando fuerzas que no van a promover la democracia utilizan la democracia para acceder al poder? Se dice a veces, con un cierto exceso, que Hitler fue elegido. Hay exceso, porque no fue únicamente eso, mucha violencia, bueno, pero es la verdad que él fue elegido. Entonces, ¿qué hacer si queremos la democracia en países donde la fuerza que va a llegar democráticamente al poder va a crear un sistema político muy autoritarista, sin debates, sin libertad, etc.? Es realmente un tema para nosotros que queremos más democracia. Hay otra dificultad aquí, que es que en muchos casos, cuando hay problemas dentro de una democracia, problemas de violencia, de terrorismo, de invasión, que son problemas reales o imaginarias, poco importa, la respuesta para salvar la democracia no van a ser respuestas democráticas. Si usted visita a los Estados Unidos, mira a lo que es el Patriot Act. Es una ley, un acto político que reduce las libertades, que reducen los derechos humanos ese es el discurso oficial, para permitir a la democracia norteamericana de existir. Y en mi país, en Francia, tenemos debates un poco de este tema. Si queremos afrontar el terrorismo, debemos aceptar menos derechos humanos, menos justicia, y para decirlo en términos un poco de ciencias políticas o de filosofía política, la gente que promueven este tipo de lógica dicen que la disociación de los poderes a la Montesquieu, el poder legislativo, el poder jurídico y el poder ejecutivo, la disociación de los poderes, que es necesaria para la democracia, no puede funcionar en tiempos de altos problemas de terrorismo, por ejemplo, en un país. Y por eso, otro tipo de límite a la democracia es que en un mundo donde hay terrorismo, es verdad, donde hay también migrantes que llegan mucho más que antes en ciertos países. Hay países también donde los migrantes salen y hay países también donde los migrantes cruzan el país para ir en otros países. Hay muchos casos, pero en ciertos países hay una inquietud muy fuerte porque hay, en la idea del pueblo, de la opinión, hay demasiado migrante. Entonces todos estos problemas existen y es difícil de responder.
Eso era la primera parte de lo que yo quiero decir. Con estos casos de economía, de sistema político, de abstencionismo, etc., hablar de las dificultades de la democracia. Pero yo quiero también, como yo le he dicho, ser un poco optimista y hablar con ideas un poco más constructivas. En primer lugar, los viejos sistemas políticos son capaces de renovarse, yo le pienso, cuando existe en la sociedad fuerzas que no son directamente políticas, pero que ejercen una presión de tal manera que se reconstruye un sistema político. Aquí hay un caso muy interesante, es el caso español. La España es un país donde la crisis económica fue muy fuerte, tal vez mucho más que en otros países. Fue un país donde no se desarrollan fuerzas de extrema derecha como en Francia, como el Frente Nacional en mi país. No. Y es un país donde en los años 2011 o 2012 ha aparecido movimientos sociales y culturales nuevos y bastante importantes. Se llama el 15M, los franceses le llaman los indignados, les gusta la palabra indignados. A los franceses cuando se trata de esto. Y lo que me llama más la atención aquí es que lo que ha salido de estos movimientos de indignados en España fueran dos fuerzas políticas nuevas. De un lado, una fuerza política que dice, yo soy la fruta, no únicamente de eso, pero yo soy la fruta de estos movimientos de indignados. Eso fue y es Podemos. Yo puedo ser más crítico de Podemos que el poco que yo digo aquí, pero es un movimiento que es una fuerza política nueva que tiene algo que ver con un cambio social y cultural en España. Y viene del otro lado para oponerse de una cierta manera a Podemos, una fuerza que no tiene nada que ver con el movimiento social y cultural, pero que hay algo que ver con el cambio general de clima en España, que se llama Ciudadanos. Entonces, cuando nosotros escuchamos lo que pasa en España, el viejo partido político de derecha muy débil, el viejo partido político de izquierda, el Partido Socialista, muy débil, y estas dos nuevas fuerzas políticas, la existencia de estas dos fuerzas significa que es posible que se renueva, que se reconstruye el sistema político en un país. Pero no es siempre así. El segundo punto de que quiero hablar, pero muy brevemente, porque eso es muy conocido, es que tal vez es posible de renovar la democracia introduciendo más participación y más deliberación en sistemas políticos donde antes existe únicamente o casi únicamente la representación. El tema de la participación democrática, de la democracia participativa, es un tema que empieza en América Latina, en Brasil, la experiencia muy famosa de Porto Alegre, donde el municipio dice, vamos a dar una parte del budget de la ciudad a los ciudadanos. No son los representantes, no es el alcalde que va a decidir con sus equipos, no, son la gente que vive en un barrio que va a decidir del uso de una cierta parte del budget para su barrio. Entonces, esta idea ha tenido mucha importancia después de la ciudad de Porto Alegre en muchas situaciones y se habla mucho más entonces de eso con ciertas personas que piensan que hay que acabar totalmente con la representación política y desarrollar únicamente democracia participativa, pero la gente en general que trabajan esta idea dicen hay que articular las dos. Y yo hablo de democracia participativa, hay también que hablar de democracia deliberativa. La deliberación no es la decisión, pero imaginas que estamos todos aquí y que no sabemos muy bien si debemos o no aceptar la mutación genética para ciertas frutas, por ejemplo. Es un tema que existe con los científicos. La democracia deliberativa es que vamos a organizar una discusión, todos aquí, cada de nosotros va a poder decir lo que hay que decir, sus ideas, sus conocimientos. Hay dentro de nosotros expertos que van a decir
lo que ellos como expertos conocen del tema, hay políticos que tal vez van a introducir dimensiones más políticas, y la discusión puede ser muy amplia hasta que las ideas son mucho más claras si se trata de tomar una decisión fuera de este lugar, pero con el conocimiento que ha producido esta forma de debate. Entonces, estas ideas se desarrollan mucho, pero no me parecen suficientes, pero es interesante. Pero, y aquí quiero acabar, hay otras razones de no ser totalmente pesimistas. Y estas razones tienen mucho a ver con el hecho que hoy ya estamos en un mundo donde debemos pensar global y no únicamente pensar en el cuadro del Estado nacional. Lo que conocen bien la literatura sociológica reciente, conocen la fórmula de un sociólogo alemán que murió hace 2 años, que era un hombre maravilloso que se llamaba Ulrich Beck. Y Ulrich Beck es muy famoso entre los sociólogos porque era propósito de criticar lo que él llama el nacionalismo metodológico. El nacionalismo metodológico es pensar todos los problemas dentro únicamente el cuadro del Estado nacional. Pensar que lo que pasa aquí en Panamá, por ejemplo, le podemos entender bien sin tomar en cuenta otros niveles del mundo y sin tomar en cuenta también niveles más bajos que el nivel del Estado nacional. Entonces, lo que quiero decir es que el más aceptamos de pensar fuera del nacionalismo metodológico de Beck. Él llama eso pensar en términos de cosmopolitización metodológica, el cosmopolitismo metodológico, pensar a nivel del mundo. Cuando pensamos así, podemos ver que hay nuevas formas de democracia que se desarrollan y que funcionan de manera no siempre eficiente, pero interesante. En primer lugar, al nivel del mundo, hoy ya existen, los franceses llaman eso ONG, no sé cómo se dice, organización no gubernamental. Aquí se dice ONG. Pero esta palabra existe después de 40 o 50 años. Antes no existe. ¿Y cómo funcionan las ONG? Funcionan al nivel del mundo, pero funcionan al nivel del mundo con una cierta capacidad de hacer cosas en un país, en un lugar, en una ciudad. Y no todas de ellas, pero ciertas de ellas por lo menos existen con el apoyo de las Naciones Unidas en Nueva York. Entonces, si en un pequeño pueblo de la selva por aquí hay campesinos que protestan porque hay gente que van a tomar la madera de manera ilegal, por ejemplo, una pequeña lucha, tal vez va a ser articulada a la acción de ONG que hablan de cambio climático, que hablan de protección de la natura, etc. Entonces me parece importante de ver que al nivel mundial existen maneras de funcionar que introducen más democracia. En segundo lugar, eso existe al nivel mundial, eso existe también o puede existir al nivel regional. Los franceses son parte de la Unión Europea. Hay democracia al nivel de la Europa. Claro, no es perfecto. Hay muchas razones de pensar que es demasiado tecnocrático, por ejemplo. Pero eso existe. Yo tengo mi diputado al Parlamento de Europa y yo sé que es muy importante para la vida en mi país. Entonces, la democracia existe a nivel supranacional, existe siempre con ciertas formas de justicia internacional, de derecho. El derecho que era únicamente internacional, hoy día los juristas pueden decir que es también más y más global. No es únicamente las naciones que producen nuevas normas jurídicas, hay procesos globales. Y yo he tratado del nivel supranacional para acabar. Unas palabras sobre el nivel infranacional. Hay más democracia hoy día en ciertas instituciones. En la familia, por ejemplo, yo tengo amigos que trabajan como sociólogos de la familia que hablan de la nueva familia democrática, la familia donde no hay únicamente el padre
que dice lo que él quiere decir y la mujer y los niños no dicen nada, nunca. No, eso no existe siempre. Hoy ya hay familias donde cada persona existe como sujeto. Claro, un niño es un niño, un jefe de familia es un jefe de familia, pero la discusión dentro de la familia. Otro nivel institucional, las instituciones de educación, las instituciones religiosas. Mira el debate dentro de la Iglesia Católica hoy día sobre el pedofilismo. Eso era imposible hace 40 o 50 años. Y podemos dar otros ejemplos de este tipo de mutación, de cambio, donde las instituciones a veces mueren. Hay instituciones que pueden morir, pero otras se transforman para ser más democráticas. Y para acabar, no es únicamente a este nivel infranacional que hay perspectivas para la democracia, es también al nivel histórico. Hoy día, cuando pensamos a lo que queremos, a las políticas públicas en muchas partes de la vida colectiva, cuando pensamos a esto, debemos introducir el tema del futuro. No el futuro de la nación, que es un viejo tema importante. No, el futuro de las generaciones que vienen después. El futuro de nuestros niños. El futuro de... Y hay gente... Eso es un caso un poco extremo, entonces, por favor, no vamos a discutir. Hay gente que dicen, tal vez debemos tomar en cuenta también los animales, no únicamente los humanos. Hay debates muy interesantes de filosofía sobre estos temas. Y bueno, pero sin ir hasta este punto, la idea que la democracia de hoy debe tomar en cuenta sujetos que no son sujetos, niños, personas que no pueden hablar, que no pueden comunicar. Hay muchos debates éticos que necesitan una manera democrática de pensar. Por ejemplo, que todo lo que está conectado con la vida y la muerte, decisiones a veces muy difíciles, eso es parte del debate democrático. Entonces yo pienso que, claro, y yo acabo con eso, claro, hay muchas dificultades, como yo le he dicho, si se trata de la democracia, pero hay también perspectivas al nivel supranacional, al nivel infranacional, tomando en cuenta el futuro y no únicamente hoy día. Y por todo eso, es mi conclusión, yo pienso que las ciencias sociales pueden ser muy útiles, puedes ayudar a conocer todos estos temas, no a tomar decisiones. El sociólogo nunca toma decisiones. Yo como sociólogo yo conozco muchos políticos con quien yo puedo discutir de manera muy agradable, pero nunca me escuchan, nunca hacen lo que yo, porque es otra cosa, la política y el análisis. Pero con las ideas, con el conocimiento que nosotros podemos proponer, eso puede ayudar a los que van a tomar decisiones políticas en sus debates y en sus reflexiones. Entonces, muchas gracias por su paciencia. Doctor Llorca, existen aquí unas preguntas bien interesantes. Si es que la primera pregunta es, ¿cómo deben enfrentar las democracias el negativo fenómeno de la corrupción pública y privada? Repito, ¿cómo deben enfrentar las democracias el negativo fenómeno de la corrupción pública y privada? Yo no tengo soluciones, es mi primera respuesta, pero no va a ser la única. Y lo que me gusta mucho es una palabra que no viene de yo, que viene de un politólogo francés que se llama Pierre Asner. En uno de sus libros, él empieza diciendo a su lector, a los que van a leer su libro, señor o señora que va a leer mi libro, tal vez yo no tengo la respuesta a sus preguntas, pero tal vez voy a contribuir a
elevar su nivel de perplexidad. Entonces, mi respuesta va a introducir tal vez un poco más de perplexidad. En primer lugar, yo pienso que el tema de la corrupción es un tema que necesita un pensamiento global. Hay corrupción dentro de un sistema político, por ejemplo, más fácil cuando al nivel global, al nivel mundial, no hay discusión de esta corrupción. Yo conozco muy poco del tema de Brasil, pero hoy día la corrupción en Brasil es un tema central en la vida interna del país, pero en la vida de muchos otros países de América Latina, con el famoso escándalo de, ¿cómo se llama esta empresa? Odebrecht. Bueno, entonces, luchar, afrontar la corrupción necesita, de un lado, la capacidad al nivel supranacional de ejercer presiones para mejorar la situación, y al nivel de dentro de un país, la capacidad de moral. Eso es conectado con la educación, eso de decir no aceptamos eso. Con ciertas dificultades. Yo quiero decir una palabra, los franceses dicen mettre les pieds dans le plat. No sé cómo decirlo aquí exactamente. Decir cosas que no se dicen en general en este tipo de lugar muy público. Yo pienso que cuando se trata de acusar un país de corrupción de fuera, hay que cuidarse mucho, porque es más fácil de acusar un país muy lejos del suyo, en términos muy crudos, muy total, es más fácil que de mirar a la corrupción muy cerca o dentro de su país. Yo no quiero decir más, yo pienso aquí me entienden. Y por eso el tema de la corrupción no es tan fácil y necesita muchas discusiones, negociaciones. No se puede cambiar todo el mundo así, pero paso a paso ejercer presiones de dentro y de fuera, pero tomando en cuenta el hecho que es más fácil de criticar de muy lejos que de dentro o de muy cerca. Existe otra pregunta interesante. ¿Qué piensa del concepto o término que vivimos en una época post-ideológica? Es una expresión muy ideológica. Esto es lo que yo pienso. Pensar que estamos en un mundo racional, un mundo donde la razón triunfa, no, nunca. Pero yo quiero decir otra cosa. En los años 50 y 60 hay muchos debates para hablar del fin de las ideologías. Pero la idea de ideología era totalmente conectada con el tema del marxismo, en todas sus variantes intelectuales o políticas. Entonces, hablar del declino, del fin de la ideología con Raymond Aron, por ejemplo, en Francia, o Daniel Bell en los Estados Unidos y otros, el tema era, estamos viviendo el final del marxismo. Eso era la idea. Hoy día, yo no pienso que estamos en un mundo post-ideológico, pero pienso que las nuevas ideologías no son las mismas. Y que hoy día un tema muy importante, no le podemos llamar ideología, pero es la misma familia de problemas, es el tema de la religión, de la religiosidad. Para mí, hay fuerzas hoy día que son más y más importantes, no es para que ellas proponen una ideología, pero para que ella propuesta una visión del futuro que es una visión religiosa. En mi país, por ejemplo, se habla mucho del Islam, en toda la Europa. En otras partes del mundo se habla mucho del evangelismo. No son fuerzas ideológicas, pero son fuerzas que proponen una otra visión del mundo que la visión que piensa ser totalmente desideologizada. ¿Puede haber gobernabilidad democrática sin participación y mecanismos de control ciudadano sobre el poder político? Pero repito, ¿puede haber gobernabilidad democrática
sin participación y mecanismos de control ciudadano sobre el poder político? Eso no es una pregunta, es una respuesta. Una respuesta. Es una respuesta y que me parece bastante justa. Necesitamos más y más capacidad de los ciudadanos, no a controlar, pero por lo menos a participar a la vida política. No es bastante de votar una vez todos los 4 o los 5 años por un presidente y después se acabó la política para la gente. No. Entonces, eso me parece útil, pero hay que cuidarse también del hecho que la participación permanente puede transformarse en juicio permanente y en tentativas más o menos totalitaristas. Eso puede existir también. Entonces, para responder, yo pienso que necesitamos representación fuerte, sistemas políticos que funcionan bien, ciudadanos que pueden hablar, discutir, controlar, pero cuidándose. Y para ser un poco más preciso, hoy día tenemos instrumentos de control de la vida pública, las redes sociales, Internet. Pero si vosotros miran un poco a la manera de utilizar las redes sociales, Internet, los blogs, hay muchos de ellos que funcionan de manera terrible, con odio, con gente que dicen hay que ser violento, gente que dicen hay que ser racista, hay que ser antisemita, etc. Es forma de control. Entonces, necesitamos regulaciones, es verdad, pero debemos cuidarnos con la idea de todo lo que viene del pueblo directamente va a ser bueno. Ese es el punto. Claro. Otra pregunta, y hay algunas que se asemejan, dice, hasta el momento y según la experiencia histórica, ¿la democracia es una o la mejor forma de gobierno? Yo soy, si se puede decir, muy viejo estilo, viejo juego. Yo pienso como Churchill. Hay una muy famosa frase de Churchill, ya la tengo aquí en inglés tal vez, la voy a decir en inglés porque es perfecta. Lo digo en inglés y si necesita la traduzco. Democracy is the worst form of government. La democracia es la peor forma de gobierno, except all those other forms that have been tried from time to time. A la excepción de todas las otras formas que fueron experimentadas aquí o allá. Yo pienso un poco así. No es perfecto, no es totalmente el ideal, pero es siempre mejor que todas las otras formas. Eso es mi sentido. Yo soy churchilliano. Claro. Una última pregunta. ¿Puede la democracia renovarse al margen de las persistencias de este sistema capitalista? Si hablamos en términos totalmente utópicos, tal vez podemos imaginar un mundo sin capitalismo, pero la verdad es que estamos totalmente en un mundo capitalista, con un capitalismo, yo no soy un experto, pero que ha mucho cambiado, que es mucho más financiero que antes, que tiene su poder en nuevas formas, con, por ejemplo, empresas que hoy día las más importantes son empresas en la comunicación, en Internet, Google, etcétera, que no existen hace 50 años. El capitalismo tiene la capacidad de renovarse y, claro, no es justo, claro, el capitalismo desarrolla inegalidades, injusticia, es verdad todo eso, pero me parece hoy día imposible de cambiar el mundo sin conectar la democracia y la economía moderna que es capitalista. Eso es un poco triste, pero es la imagen que yo tengo de las posibilidades políticas hoy día en nuestro mundo. Claro. Le damos las gracias al doctor Llorca y a ustedes participantes por tan buenas preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor.
A continuación, el señor rector entregará un certificado por participación, por su visita tan especial a nuestra institución, al doctor Michel Wibiorka. Señor rector. Aún no hemos terminado, aún falta nuestra orquesta de cámara. Está con nosotros, señoras y señores, nuestra orquesta de cámara dirigido por el maestro Luis Efraín Castro. Nos interpretará dos piezas musicales. La primera, el ataque a los molinos de viento de la suite Don Quijote del compositor George Philip Telemann. Y la segunda, Libertango del compositor Astor Piazzolla. Maestro.
Muchísimas gracias, maestro. Con la participación de nuestra orquesta de cámara, damos por culminado este acto con esa magnífica conferencia de Monsieur Michel Wiworka. Muchas gracias por la visita a la Universidad de Panamá, señor embajador, señor rector, doctor Freddy Blanco, a las autoridades, profesores y estudiantes, miembros de la Embajada de Francia en Panamá. Muchas gracias y que tengan todos un excelente día.